Ahora sí, doctor. Bueno, listo. Bueno, entonces, niño, vamos a hablar de cetoacidosis diabética, que es una de las urgencias endocrinológicas frecuentes y que ustedes deben de saber manejar y diagnosticar. Esto es para comenzar. ¿Cómo diagnostican ustedes la cetoacidosis diabética? Son los criterios diagnósticos. Obviamente, como en los adultos, hay unos síntomas que vienen precedidos a cuando el paciente tiene la azúcar elevada, pero para yo decir que tiene cetoacidosis, pues debo tener una confirmación a través de gases venosos, ¿sí? Entonces decimos que el paciente tiene la glicemia alta, pero está en un proceso de una acidosis metabólica con un anion GAP elevado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que tiene esa acidosis metabólica? Son estos: que tenga un pH, unos gases venosos menor de 7.3, un bicarbonato menor de 15, en esto hablamos que tiene acidosis, cetonemia, cuando tiene la elevación del beta hidroxibutirato, ¿sí? O cetonuria, cuando nosotros tenemos a través del uroanálisis la presencia de cuerpos cetónicos. Pero entonces, hay como lo dice la diapositiva, tienen que tener precaución porque los cuerpos cetónicos o la cetonuria usualmente no está presente al inicio del cuadro de cetoacidosis porque la tira reactiva del uroanálisis lo que va a detectar es el beta hidroxibutirato y no detecta en una relación, digamos que hay una relación 10:1 y lo que detecta más es beta hidroxibutirato que acetoacetato, ¿sí? Entonces por eso usualmente las tiras reactivas van a estar negativas, ¿sí? Entonces partiendo de esto, ustedes ya saben las definiciones de cetoacidosis, ¿sí? Con base en esto nosotros vamos a clasificar si es una cetoacidosis leve, moderada o severa, de acuerdo al compromiso que tenga el paciente en su estado ácido-base y en la cetosis. Eso es lo que les decía, la medición de las tiras reactivas, los cuerpos cetónicos a tener en cuenta a la hora del diagnóstico de cetoacidosis. Eh, en sangre nosotros podemos ver el beta hidroxibutirato, ¿sí? La medición de las tiras reactivas usualmente lo que miden es el acetoacetato, ¿sí? Eh, no es el cuerpo cetónico que, que usualmente que se puede medir en la orina, sino el cuerpo cetónico que mide la tira reactiva, ¿sí? De pronto lo dije al revés, el cuerpo cetónico que mide la tira reactiva, ¿sí? No es el acetoacetato, ¿sí? Sino es el beta hidroxibutirato. Ustedes tienen que saber calcular el anion gap. Entonces, ¿cómo calculan el anion gap? La diferencia entre cationes y aniones. Aquí vamos a incluir también el bicarbonato. El valor normal es entre 12, más o menos 2. Si está por encima de esto, pues es un paciente con un anion gap elevado, que uno de los diagnósticos diferenciales, aparte de sepsis, de estados de hipoperfusión, pues sería la cetoacidosis, ¿sí? Estos son los tipos de severidad de acuerdo a la gasometría. Nosotros podemos clasificar una cetoacidosis si es leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces, si es leve, tenemos un pH de 7.3, menor a 7.3. Espera un segundito, muchachos. Si es leve, tenemos un pH menor de 7.3 con un bicarbonato menor de 15. Si es moderado, de menor de 7.2 con un bicarbonato menor de 10. Si es severo, ya es el pH menor de 7.1 con un bicarbonato menor de 5, ¿sí? Es para clasificar la severidad. Manifestaciones clínicas: usualmente los niños con cetoacidosis son oligosintomáticos o llegan al servicio de urgencias por un evento desencadenante. Lo más frecuente son los procesos gastrointestinales. Estos son los síntomas, los síntomas que usualmente están relacionados con la diabetes, que es la polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Esto encontrarlo en un niño no es tan frecuente, usualmente sí hay la presencia de pérdida de peso, la poliuria y la polidipsia, ¿sí? Estos tres están frecuentes. Y llega el paciente que tiene una historia de meses de pérdida de peso o poliuria y de un momento a otro presentó un cuadro infeccioso gastrointestinal, por ejemplo una gastroenteritis, y llega hacia el servicio de urgencia con dolor abdominal, llega deshidratado por la misma cetoacidosis, llega deshidratado. Entonces muchas veces se confunde con cuadros gastrointestinales y pues se pierde el diagnóstico. Después, cuando reingresa el paciente, ya ingresa en una condición devastadora. Entonces
cuando ustedes tengan un paciente con gastroenteritis y que tengan este antecedente, pérdida de peso, poliuria, o que ese paciente se ve muy deshidratado para la gastroenteritis que tiene, es indicativo de hacerle una glucometría. Acuérdense que la glucometría es el otro signo vital en, en el servicio de urgencias. ¿Listo? Otras cosas que pueden estar presentes, la respiración de Kussmaul, que es la respiración acidótica, dolor abdominal, náuseas, vómitos, somnubulación, coma. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nuestro paciente con cetoacidosis? Tenemos que evaluar el grado de deshidratación que tiene para así hacer el manejo, ¿sí? Entonces, si está con una deshidratación leve, moderada o severa. En el 90% de los pacientes llegan en este grado de deshidratación, un grado de deshidratación moderada, ¿sí? Que estima una pérdida del 5 al 10%. Son pacientes que pueden tener un llenado capilar lento, un pliegue cutáneo positivo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del patrón respiratorio, las fontanelas, si tiene fontanelas deprimidas, ojos hundidos, llantos sin lágrimas. Y en el otro extremo, pues está el paciente en franco shock, que es un paciente hipotenso, oligúrico, con pulsos periféricos débiles, no palpables, que ya lo hemos visto cuando revisamos sepsis. Entonces, ¿cómo es el manejo clínico? Lo fundamental en este paciente es, o el manejo fundamental en la cetoacidosis son dos cosas, ¿sí? Corregir la acidosis, que la acidosis se la vamos a dándole una infusión de insulina, que ya les voy a enseñar cómo se coloca, y corregir el estado de deshidratación, que es colocándole líquidos. Podemos utilizar solución salina o lactato de Ringer. Usualmente se coloca solución salina en este tipo de pacientes. Entonces, para nosotros colocarle los líquidos, como ya hemos hablado antes, debemos de calcular el estado, o calcular el déficit que tiene el paciente, o evaluar de forma objetiva el estado de deshidratación que tiene, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, esto es donde manejarlos. Pues se supone que una cetoacidosis es de manejo de cuidado intensivo. Ustedes lo sospechan, lo diagnostican, inician el manejo, el abordaje inicial y remiten a esa paciente para que se maneje en una unidad de cuidado intensivo por pediatría o endocrinología pediátrica. Los factores de riesgo asociados para la presencia de edema cerebral, que entre más chiquitico sea, pues mayor factor o mayor riesgo para presentar edema cerebral tiene por la carga de líquidos que se le coloca tan alta a estos pacientes. Voy a pasar esto rápidamente para ponerles el ejemplo de acá. Esto es lo que me interesa que ustedes aprendan, ¿sí? Corregir la deshidratación, corregir la acidosis y la cetosis, mejorar la glicemia a estado de casi normal, pero no es el objetivo. El objetivo no es que ustedes corrijan el azúcar, o sea, lo que van a corregir son las otras dos cosas, que es la acidosis y la deshidratación, y evitar las complicaciones secundarias a la terapia, que es la presencia del edema cerebral. Entonces, bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Vamos a revisar la forma de, bueno, esta de pronto se... bueno, no, vamos a revisarla las dos. Vamos a revisarla las dos. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de 30 kilos, ¿sí? Con un estado de deshidratación del 10%, un paciente que llega con pérdida de peso, historia de poliuria, polifagia, polidipsia. Usted le hace una glucometría, la glucometría no está high, pero está, por ejemplo, en 390, ¿sí? Casi high. Y el paciente está deshidratado, tiene un cuadro gastrointestinal. Le hacen la glucometría, fuera de eso tiene la disponibilidad de hacer un uroanálisis, y el uroanálisis le salió con cetonuria. Entonces un paciente con una posible cetoacidosis. ¿Cuál es el paso siguiente? Confirmarlo con unos gases venosos. Entonces en los gases venosos nosotros vemos que tiene una acidosis metabólica con anion GAP elevado, ¿cierto? Entonces ya confirmamos el diagnóstico, un paciente con una cetoacidosis. Entonces a ese paciente nosotros le vamos a iniciar el manejo. Como les había dicho, los pilares del manejo es agua y la corrección del estado ácido-base, que es a través de la insulina. Entonces el agua, ¿cómo se lo vamos a colocar? Cristaloides, solución salina. Podemos hacer una terapia de expansión, que es colocarle un bolo, ¿sí? De 20 cc por kilo, que ya lo hemos visto en otras charlas, hasta que el paciente mejore su estado de hipoperfusión. Pero si el paciente no está en estado de choque, entonces hacemos la terapia de rehidratación, pero mire
el tiempo en el cual nosotros lo rehidratamos. Son 48 horas y no son 24 horas como rehidratamos para gastroenteritis o intolerancia a la vía oral, como lo hemos visto en la otra charla. Aquí hacemos la rehidratación para 48 horas. Entonces cogemos, en promedio es entre 70 a 100 cc por kilo, ¿sí? Aquí cogemos 70 por la cantidad de kilos que tiene el paciente, 210, ¿sí? Para 48 horas. Este es el déficit que tiene el paciente. Y a esto nosotros le sumamos, ¿sí? 2 veces las necesidades basales que tiene el paciente, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, está las necesidades basales de fórmula de Holiday Cigar, ¿sí? Los primeros 10 kilos 1000, los segundos 10 kilos 500 y después 20 cc por kilo, ¿sí? Entonces, los primeros 10 kilos 100, 50 y 20 cc por kilo, que es lo mismo decir que 1000, 1500 y después 200 por los kilos faltantes. Entonces cogemos los 1700, lo multiplicamos por 2 y esto nos da la cantidad de líquidos para 48 horas en este paciente. Después de eso, de haber ya calculado el déficit y los líquidos de mantenimiento, sumamos las dos cosas, lo dividimos en 48 y eso nos da la cantidad de líquidos en velocidad de infusión a pasar. ¿Sí? ¿Sí entienden esa parte o vuelvo y lo repito? No, sí, Sí, señor, sí, está señor, claro. eso lo vimos en Sí, señor. rotación. Ok. Pero ya hemos revisado, no, nosotros revisamos fue lisis tumoral, no cetoacidosis, ¿cierto? Ah, sí, fue lisis No, tumoral, que no. era líquidos basales Primero por 2.5. que Es la tocaba sumar. hiperhidratación. Sí, aquí también nosotros vamos a hacer una hiperhidratación a nuestro paciente, ¿sí? Pero esa hiperhidratación, como estos niños, usualmente la prevalencia de la cetoacidosis está como entre la edad escolar y preescolar, son niños pequeños, ¿sí? Y a veces esa cantidad de líquidos que nosotros le colocamos puede ser un factor de riesgo para que ellos presenten edema cerebral, ¿sí? Entonces, por eso esa pauta de líquidos se deja para 48 horas. Bueno, de pronto por ir corriendo se me olvidó decirles que cómo se diagnostica la diabetes antes. ¿Cómo se diagnostica una diabetes? ¿Cuáles son los criterios de adultos? ¿Cuáles son los criterios que tienen los adultos para el diagnóstico de diabetes? Es glicemia al azar mayor a 200, preprandial mayor a 126, hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Sí, esos mismos nosotros lo tenemos en pediatría, ¿sí? Pero entonces hay una diferencia, yo creo que los adultos también lo tienen, con o sin síntomas, ¿cierto? Sí, señor. La glicemia pulsar debe ser con síntomas. Por ejemplo, la curva de la poscarga es con o sin síntomas. Es con síntomas, doctor, hasta donde yo recuerdo. Y en pediatría nosotros, por ejemplo, esa curva debe ser de 1.75 gramos por kilo, máximo 75, ¿sí? Máximo 75 gramos. Para hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa o la carga de glucosa para ver si da o no da por encima del valor, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa? Pues ese Sí, es de la profe, carga Sí, inicial sí, cuando señor. se son tres toma pues, resultados. preprandial Uno y a las en 2 horas, ayunas, ¿no? Señor. a la hora y a En el las 2 adulto es horas. preprandial y a las 2 horas. A las 2 horas después de la carga. Por eso, a las 2 horas Y tiene el valor de ¿cuánto? A las 2 horas. a las 2 horas se espera De que el valor esté 50, por debajo de 200 para que sea 92. negativo. Sí, por Para debajo de embarazadas. 200, ¿sí? Entonces nosotros en pediatría, esa carga que los adultos dejan como un rango, un valor establecido para todos los adultos, nosotros en los niños sí lo hacemos por kilo de peso, ¿sí? Como todo, por kilo de peso máximo 75 gramos, ¿listo? Bueno, sí. Entonces tenemos, ya sabemos, criterios para diagnosticar diabetes, criterios para cetoacidosis, entonces muchachos, hiperglicemia, ¿sí? Hiperglicemia, la acidosis que vemos a través de los gases venosos, que es una acidosis metabólica, ¿sí? Con un anion gap elevado, la presencia de cetosis, que la cetosis la podemos medir en sangre, tienen que acordarse de lo de la medición del beta de la tirilla reactiva de que no marca como el cuerpo cetónico que predominantemente está elevado, miren, voy a devolverme.
dominantemente está elevado en la cetoacidosis, ¿sí? Si ustedes miran acá, ¿sí? Dice una relación, acá una relación 10:1, ¿sí? Una relación 10:1, ¿cuál está más elevado? El beta-hidroxibutirato. El de 3:1. ¿Cuál? Sí, el de 3:1. Sí, el de Pues 3 a tengo 1. acá dos relaciones, entre 3:1 a 10:1, o sea, pero siempre va a estar más elevado el beta-hidroxibutirato. Pero esto es lo que yo mido ¿en qué? En tiras reactivas es lo que voy a medir es este, no voy a medir el beta-hidroxibutirato. Entonces, realmente, pues si este está más poquito, pues digamos que no lo voy a encontrar tan positivo frecuentemente, ¿sí? ¿Sí entienden esta Sí, parte? sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. claro, profe. O sea, si ese no está tan aumentado, significa que el otro tampoco está tan aumentado, ¿cierto? O sea, eso es lo que usted quiere decir. No No, es de tirar. todos están No, presentes, pero el beta-hidroxibutirato está en una mayor proporción comparado con el acetoacetato. Pero yo, para poder medirlo en orina, el marcador en urinario no me va a marcar el beta-hidroxibutirato, sino me va a marcar acetoacetato. Pero si ese está en una proporción menor, pues no siempre va a salir con una tendencia hacia lo negativo, ¿sí? No tan positivo porque no es el cuerpo cetónico que está elevado en mayor proporción en acetoacidosis y el que mide la tirilla reactiva, no lo mide, ¿sí? o sea, si Y está muy entonces, ¿para qué bajito, me ¿no lo mide? serviría saber que no está elevado? Sí, ellos Sí. tienen, la tirilla tiene como un punto de corte para decir si está positivo o está negativo, ¿sí? Usualmente ese punto de corte, la presencia o la cantidad de acetoacetato que se produce en la acetoacidosis no supera ese punto de corte en los estadios iniciales, ¿sí? Después, contradictoriamente, cuando ya se empieza a ver como la corrección de la acidosis, empieza a bajar el beta-hidroxibutirato y empieza como a subir el acetoacetato y uno ya lo puede ver en la tirilla reactiva, ¿sí? Y contradictoriamente, cuando ya el paciente va mejor, ustedes empiezan a ver de que por uroanálisis ya empieza a ver, ya se empieza a reflejar cuerpos cetónicos positivos, pero eso no indica que el paciente vaya mal, ¿sí? ¿Y yo tengo que medir los dos o me puedo quedar, por ejemplo, solo con el de la tirilla, pues por sangre, que finalmente ese es el que sí se va a elevar rápidamente y eso? ¿O debo medir ambos? Pues es que depende de la institución, si lo tienes puedes medirlo en sangre, ¿sí? Usualmente no lo hay, casi no lo hay en Ah, ya entiendo. instituciones, tiene que ser una institución así de tercer nivel, como el hospital, bueno, no sé acá en la Clínica Primavera si lo tengamos, cuerpos cetónicos en sangre, para medir beta-hidroxibutirato, ¿sí? Pero eso tienen que saber es Entiendo. el hecho de estar negativo, el uroanálisis en un paciente con sospecha de cetoacidosis, no te está diciendo de que el paciente no pueda tener cetonuria. Sí la tiene, pero tú no la puedes medir porque no tienes el marcador para medirlo, ¿sí? Tienes otro marcador en el cual mide otro tipo de cuerpo cetónico que no está tan elevado en ese momento. Doctor, ¿por encima de cuánto, me podrías recordar por encima de cuánto el anion gap digo que está 12, elevado? 12, por encima de 12. Acá está, valor normal, 12 más o menos 2, ¿sí? En cetoacidosis usualmente encontramos pacientes con anión GAP entre 20 y 30, mira, así como dice acá la diapositiva. ¿Listo? Doctor, ¿y la glicemia en una cetoacidosis asciende igual que en el adulto a más de 600? Pues la cetoacidosis está elevada, ¿sí? Puede que te salga en high o puede que no te salga high. Por ejemplo, el punto de corte para que salga high creo que son, si no estoy mal, son 500. 500 Ponen por 500. Ujú. digamos, niveles litro por glucometría, para decir que por encima de eso ya no detecta el glucómetro, ¿sí? ¿No? Tú puedes tener una cetoacidosis que no te marca high, sino te marca 300, 350, 400, ¿sí? No es así tan elevado como en los adultos, por ejemplo, que hay una diferencia del coma hiperosmolar y la cetoacidosis, ¿sí? Sí, sí, Aquí es igual, las glicemias no son tan altas, pero el paciente está acidótico. Usted le hacen unos gases y tiene un pH de 7.2, 7.1.
¿sí? Con una glucometría y una glicemia central en 300-400. ¿Sí? Necesito al menos 200 en glicemia, ¿sí? Dime. Necesito 200 en glicemia para pensar en una cetoacidosis. Claro, si ustedes tienen un paciente con una glucometría por encima de 200, una glicemia por encima de 200, tienen que empezar a ver si no están entre un paciente con cetoacidosis, ¿sí? Entonces tienen que tener lo otro, deshidratado, los síntomas previos, ¿sí? Ese paciente entonces es el candidato para hacerle los gases venosos. Ya. Doctor, una pregunta. Están las dos terapias de hidratación, la de expansión y la que es en las 48 horas. ¿Sí? Yo hago la una o la otra, o digamos puedo iniciar si el paciente está bien deshidratado con la expansión, que sería con los bolos, y luego hago pues el cálculo de las 48 Digo que la horas. expansión era, digamos, si el paciente estaba choqueado. Entonces, si está choqueado, le haces la de volumen de expansión, pero si no, entonces arrancas de una vez con reemplazo y mantenimiento. Sí, Ah, ya, me había exactamente. escuchado. La expansión es como el bolo que se le coloca para 1 o 2 horas, pero si el paciente está en estado de choque, ¿sí? Si no está en estado de choque, entonces lo que hacemos es el cálculo del déficit más el mantenimiento para 48 horas, ¿sí? Vuelvo y repito, mire. Acá, digamos que está en estado de choque, entonces hacemos el cálculo del bolo 30 por 20, que sería el bolo, se lo paso en 1 o 2 horas, ¿cierto? Después de la hora, entonces ya le empiezo a colocar la suma de el déficit más el mantenimiento. ¿Sí? El déficit, entonces entre 70 a 100, 70 por el peso me da 2100 para 48 horas. 2 veces el mantenimiento me da 1700 por 2 para 48 horas, entonces me da 3400. 2100 más 3400 me da 5500 en 48 horas. Y a esto yo le tengo que restar, si le pasé bolo, le tengo que restar los 600 que le pasé en el bolo. Esto para 48 horas. ¿Listo? Una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es a través del metro de área de superficie corporal o metro cuadrado de superficie corporal, que el bolo yo lo voy a pasar entre 300 a 500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal para 1 a 2 horas. ¿Sí? Y la terapia de mantenimiento, el déficit más el mantenimiento, yo lo voy a calcular de acuerdo a estos rangos, ¿sí? Mire que si el mantenimiento, ustedes ya lo saben, entre 1500 a 1800, ya lo hemos visto antes, y el tipo de deshidratación o el grado de deshidratación, el déficit que lo va a reponer, es entre leve, 2000 a 2500, si es moderada, 2500 a 3500, si es severa, entre 3500 a 4000. Usualmente siempre los pacientes llegan acá moderados, entonces uno le coloca de 2500 a 3000 por metro cuadrado de superficie corporal si utilizan esta, ¿sí? Pero puedo escoger cuál de las dos usar, ¿sí? Sí, puedes escoger cuál de las dos utilizar, ¿sí? Ok. Una salvedad para niños chiquiticos, menores de 20 kilos o menores de 5 años, nunca sobrepasen una velocidad de infusión por encima de 125 cc/hora para este escenario, para cetoacidosis, ¿sí? Porque puede predisponer la presencia de edema cerebral, ¿vale? Estoy- Entonces acá en este caso, por ejemplo, una superficie corporal de 1, ¿sí? Le voy a pasar el bolo, ¿sí? 500, ¿sí? 1 a 2 horas, ¿sí? Para no generar edema cerebral. Ahí dice, pues, la diapositiva, acá colocamos que no bolo, digamos, no es un estado bueno, sí está en estado de choque, pero la idea es no hacer una respansión tan rápida para que el paciente no vaya a presentar edema cerebral, ¿sí? Entonces se hace entre 1 máximo 2 horas, esa respansión. Después viene el déficit más el mantenimiento, ¿sí? Que sería entonces 1 por 2800, ¿sí? Este 2800 sacado de acá, ¿sí? De 2500 a 3500, ¿sí? Y pues esto lo hacemos para 24 horas, este, este cálculo, ¿sí? El cálculo del déficit más el mantenimiento, ¿sí? Acá. Lo hacemos para 48 como lo hacíamos en este tipo de terapia, que era por el método de Holliday-Ziegler, sino aquí por el método de superficie corporal lo hacemos para 24 horas, ¿sí? 24 horas, entonces hacemos mantenimiento más el tipo de deshidratación.
¿Sí entendieron esa parte o vuelvo y repito? Yo En la entendí. superficie corporal yo lo hago es por esos parámetros. No me Dime, pongo a calcular. Que sí, señora. que en el de superficie corporal me guías en los parámetros, en la tablita, Sí, según el déficit. sí, sí, sí. Doctor, entonces sí me escuché, pero después del volumen de expansión, ahí en la diapositiva mencionan que se sugiere seguir con solución salina, pero ahí se sigue solo con los líquidos de mantenimiento. Ah, bueno, no hemos llegado allá, pero acá nosotros estamos colocando cristaloides para mejorar la deshidratación, no corregir glicemia, ¿sí? Acá dice que es un tiempo promedio entre 4 o 6 horas porque después de este tiempo de terapia la glicemia pues tiende a bajar. Entonces ya cuando tenemos glucometrías por debajo de 200, ¿sí? Por debajo de 200, entonces nosotros hacemos el cambio a líquidos destrozados mitad y mitad. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes le están pasando 116 cc hora a ese paciente y a las 6 horas ya tiene glucometría de menor de 200, por ejemplo de 160. Entonces ese paciente es un 116, yo le puedo pasar la mitad en líquidos destrozados de destrozal 5 más la mezcla, como ya lo hemos visto, es sodio, potasio, y la otra mitad se lo dejo en solución salina, ¿sí? Para tratar de que el paciente no se le vaya a bajar la glicemia tanto, porque como le vamos a poner la infusión de insulina, esto es otra cosa importante. Si ustedes ven que la glucometría baja, por ejemplo, les hace hipoglicemia, pero aún no se ha corregido la acidosis, el paso no es suspender la infusión de insulina, ¿sí? Hasta que no se corrija la acidosis, no suspenden la infusión de insulina. No hemos hablado de la infusión de insulina, pero les voy adelantando eso, porque ustedes lo que quieren tratar o lo que quieren corregir es la acidosis, no quieren corregir las glucometrías o la glicemia. Lo que nosotros buscamos, el enfoque de la terapia de este tipo de pacientes es corregir el estado de deshidratación y la acidosis. ¿Y cómo corregimos eso? Colocándole líquidos y colocándole la infusión de insulina. Entonces, si les hace hipoglicemia, que eso es un error frecuente, que uno ve que no, que es que suspendimos la insulina porque les dio una glucometría de 80 y le hace uno los gases y todavía están acidóticos. Entonces, hasta que no se corrija la acidosis, no suspenden la infusión de insulina, ¿vale? Y lo de la dextrosa que le agrego ya después de darle cristaloides y eso, ¿es en general para todos los niños o lo que veníamos viendo que solo para los menores de 20 o menores de 5 años que necesitan como ese flujo metabólico? No, para todos los niños, después de ese rango de glucometrías, es mejor colocarle la mezcla de destrozados precisamente para que no vayan a hacer hipoglicemia secundario a la infusión de insulina y resulten quitándole la insulina porque hizo hipoglicemia. Entonces, por eso uno le deja esa mezclita de destroza, mitad y mitad de la carga hídrica para que se mantengan glucometrías entre 100, 120, 150. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál es la dosis de insulina? Esta es el segundo pilar de tratamiento. Entonces, corregimos a través de una infusión que se debe preparar pues para 24 horas, pero los recambios en la mezcla se deben de hacer cada 8 horas para evitar de que se cristalice y pierda su efectividad. Entonces, cada vez que ustedes preparen una infusión de insulina, bueno, no sé los adultos, yo creo que también lo hacen lo mismo. Nosotros hacemos recambios cada 8 horas de esa mezcla, así que nos cambien cada 8 horas la mezcla de insulina. Y se debe pasar por una vía diferente a la donde se está pasando los líquidos, ¿sí? No pasarla en el mismo sitio donde se están pasando los líquidos, pasarlo por una vía diferente. ¿Cuál es la dosis? Es 0.1 unidades kilo hora, es como la dosis estándar para utilizar, o que ustedes pueden arrancar con una dosis inferior, pero por lo general, por ejemplo, yo siempre arranco con 0.1 unidades kilo hora para cetoacidosis, ¿vale? ¿Cómo la preparamos? Hay varias formas de prepararla. Vamos a ver si yo creo que aquí tenía la diapositiva. Vale. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Bueno, no está ahí, pero ya les voy a decir. Acá
¿Cómo la preparamos? La infusión de insulina. Yo tengo este apunte. Ok, ya, lo encontré. Entonces, cogen 50 unidades, ¿sí? 50 unidades en 50 cc de solución salina, ¿sí? 50 unidades, es una forma de hacerlo, ¿sí? 50 unidades en 50 cc de solución salina, o lo otro es 100 unidades en 100 cc de solución salina, ¿sí? De esa mezcla, 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina, ustedes le van a pasar al paciente por cada 10 kilos, ¿sí? Por cada 10 kilos, un cc, ¿sí? Por cada 10 kilos, un cc. O sea que en el ejemplo que nosotros tuvimos acá, por ejemplo, que pesa 30 kilos, pues serían 3 cc. De acuerdo a esa fórmula, ustedes le estarían colocando a ese paciente 0.1 unidades kilo hora de insulina en infusión. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí me escucharon? Sí, señor. ¿Sí? Entonces 50 en 50 o 100 en Sí, 100. señor. ¿Vale? ¿Hasta cuándo es el manejo con la insulina? Hasta cuando la acidosis se haya corregido, ¿sí? Usualmente se corrige a las 24 horas, a veces se corrige antes, de acuerdo si es de moderado o severo, ¿sí? Entonces acá yo tengo el control de los gases, por ejemplo, cada cuánto lo realizamos. Yo tengo acá anotado cada cuánto realizamos el control. Ah, bueno, listo, ya. Cuando es una acidosis severa, el control, como es manejo cuidado intensivo, el control de gases más electrolitos lo hacemos cada 6 horas, ¿sí? Moderada cada 8 y leve si una vez al día o 2 veces al día, ¿sí? Cada 12 horas, ¿vale? El control gasométrico con electrolitos, ¿sí? Entonces, mantenimiento de la insulina, inicio de la glucosa en líquidos con cetoacidosis, mantener glucometrías entre 200 y 300. Aquí, pues, un ejemplo, ¿sí? Paciente de 30 kilos, el ejemplo anterior, en tratamiento con cetoacidosis por 4 horas con solución salina e insulina, en infusión con pH de 7.26, bicarbonato de 12, glicemia de 190, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de por qué no deben suspender la infusión de insulina. Todavía está acidótico, mire que está con un pH menor de 7.3, un bicarbonato menor de 15 y pues tiene una glucometría de 190. Entonces, realmente lo que hacen es o le bajan a la infusión de insulina o se la suspenden. Entonces, no suspendérsela, sino colocarle un flujo metabólico de destroza para que el paciente no se le siga bajando el azúcar, ¿sí? Entonces acá, sí, bueno, me quedó sobremontada la diapositiva. Ese cambio de líquidos endovenosos a glucosados, una relación 1 a 1, ¿sí? Una relación 1 a 1 es mitad y mitad, ¿sí? Ustedes pueden hacer 2/3 de cristaloide y el otro tercio de destroza, si van a utilizar una destroza, por ejemplo, concentrada que sea al 10% o al 50%, ¿sí? Añadiendo sodio y añadiendo potasio. El potasio déjenlo en una dosis lo mínimo, que serían 5 cc en la mezcla de 500, porque acuérdense que la acidosis uno genera una falsa hipercalemia. A medida que vamos corrigiendo la acidosis, el potasio llega a su estado de normalidad, ¿vale? Acá entonces infusión de insulina a dosis de 0.1, mantenerse hasta, miren lo que ya les he dicho, hasta que se corrija la acidosis, mejoría del anión GAP, niveles de glucosa, aquí está, dice que pues, entre 250, pero el rango siempre va a estar entre 150 a 200, o sea, tratarlo de llevar a un rango de normalidad, pero si no está en el rango de normalidad, o sea, todavía tiene la glucosa elevada, pero ya corrigió la acidosis, pues ustedes pueden iniciar el desescalonamiento de la insulina, retirar líquidos y pasar a insulina subcutánea, ¿sí? Que ese es el otro lío del asunto, cómo pasar este paciente
a insulina subcutánea, porque es un paciente que obviamente tiene una diabetes mellitus tipo 1, requiere insulina para su control y para que no vuelva a ser una complicación de estas que es la cetoacidosis. Entonces hay varios esquemas, uno le deja un esquema basal bolo que le deja insulina cristalina preprandial y la insulina basal, que ya sea glargina o Lantus, una vez al día, para aplicar o en la noche o aplicar en la mañana. Se puede dejar 50 y 50 o se puede dejar 2/3 la basal y 1/3 la preprandial. Y se hacen los controles de acuerdo a los registros que tiene el paciente en su cuaderno, porque hay que decirle que lleve un cuadernito con los registros de la glucometría cada vez que el paciente se hace una glucometría antes de comer, ¿sí? Y que se debe realizar también una en la mañana antes de la administración de la insulina basal, pero no con el fin de corregirla, sino para tener de soporte para ver si uno le hace una corrección a esa insulina basal o le aumenta a la insulina rápida, ¿vale? Y bueno, pues creo que eso es todo de cetoacidosis. ¿Dudas, preguntas? ¿Me tocó mostrarles esta presentación? No, ¿Ah? señor. No, que me tocó mostrarles esta presentación porque no la otra como la tengo en el computador. Esta presentación es de mi profe de endocrinología pediátrica, el doctor Roberto. Es muy completo. Da pena. Dime. Señora. No, creo que como que se le activó el micrófono. Bueno, preguntas, dudas. No, de cetoacidosis quedó claro. Yo sí, es que no me queda claro. Los líquidos se suman, o sea, uno saca los líquidos de mantenimiento y los líquidos de reposición y los suma y luego los deja para 48 horas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo, pues. Pues acá mira, en esta fórmula, tú lo dejas para 48 horas. ¿Sí? Sumados, mantenimiento y reposición. Sí, mantenimiento y reposición para 48 Ah, horas. bueno, listo, listo. ¿Listo? Por lo que yo pregunté ahorita, creo que no me entendí la pregunta y era que en en la terapia de expansión, cuando termino la terapia de expansión, ¿sigo con líquidos de mantenimiento o hago de nuevo el cálculo para la de reemplazo de déficit? ¿Cómo, Juan Diego? Cuando hago la terapia de expansión de reposición de líquidos, que la que mencionaba que era en 1 a 2 horas, después de pasadas estas 2 horas, ¿continúo solo con líquidos de mantenimiento No te o escucho. cálculo de... No, O sea, haces el otro proceso. O sea, le das el del déficit y los basales por 2 y le restas, o sea, al total le restas lo que le diste en la terapia de expansión y se lo das el resto en las 48 horas. O sea, como se hacía en líquidos normal, Sí. en rehidratación normal, que debe restar el bolo al valor total de lo que vas a dar para no sobrecargar. no te, bueno, no te escuché la pregunta, pero a ver, tus compañeros te respondieron. La pregunta era, ¿qué hacer después de la terapia de expansión? O sea, él te Sí, sí, preguntaba Sí, que esa si, era la que si pregunta de después Juan. que si era solo la terapia de expansión o si después de expandir esto tenía que continuar con la rehidratación y además de eso con los líquidos basales. Ok. Si no, Entonces, después pues, de la terapia de expansión tienes que hacerle el déficit y tienes que hacerle mantenimiento por 2, ¿sí? Entonces el mantenimiento para 48 horas. La terapia de rehidratación, vuelvo y digo, en los pacientes con cetoacidosis es para 48 horas, no para 24 como lo hacemos con los pacientes, por ejemplo, con gastroenteritis o que están vomitando de forma inconversible. Aquí es para 48 horas. ¿Listo?
Sí, señor. Bueno, listo muchachos. Entonces nos vemos mañana. Mañana revisamos entonces el otro tema y revisamos lo de constipación, ¿no? En la noche veríamos estreñimiento, ¿sí? Sí. Y, y pues no sé, sí, más. ¿Vemos más de uno? O sea, el estreñimiento sería el de rotación. Ah, bueno, sí, vamos a ver si alcanzamos a ver el tema magistral, ¿vale? Listo. Y mañana te diría Juan Diego para que cuadren. Te Ah, digo bueno, que te escribe sí, para sí, que cuadren mañana. sí, sí, señor. Listo. Bueno, chao niños, juiciosos.